Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Ocho con 24, estamos con Juan Esteban Guarderas, quien fue consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Y bueno, vamos a hablar acerca de dos temas. En principio estaba invitado Juan Esteban en realidad para hablar de, bueno, de un tema de las actas, de tema de elecciones, que ya les vamos a contar también, pero ese es un segundo tema, porque saltó otro tema de coyuntura que quizás es más importante analizarlo, conversarlo, y es este tema de los chats ligados a Augusto Verduga, y la Fiscalía está investigando un posible delito de asociación ilícita, en este caso que lo ha llamado ligados, y que está involucrado Augusto Verduga y otros consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Por cierto, Augusto Verduga en estos chats utiliza el alias Mónica Earl. Bueno, ya les vamos a contar más sobre esto. En todo caso, en este caso está también, valga la redundancia, Yadira Saltos, Eduardo Francolor y Nicole Bonifaz, y la Fiscalía ha revelado estos chats en lo que se utilizaba el nombre de Mónica, que se atribuye justamente a Augusto Verduga. Investiga a estos tres ex consejeros y a la actual consejera del Consejo de Participación Ciudadana por una posible asociación ilícita. Y bueno, aquí se ven algunas cosas, entre ellas, estamos justamente con Juan Esteban Guarderas, quien es mencionado en estos chats, porque recordemos fue destituido en un juicio político en la Asamblea, pero parece que todo se fragó con esta asociación de estos personajes, ¿no? Que utilizaban estas aplicaciones de mensajería con un alias. Y bueno, hay quienes dicen que hay de malo, no es delito utilizar otra aplicación de mensajería que no sea WhatsApp, pero lo raro es que utilizan alias y todas las conversaciones que se daban, ¿no? Por ejemplo, había en las conversaciones o chats obtenidos de estos dispositivos, que son parte de los elementos de convicción que la Fiscalía tuvo para formular cargos por asociación ilícita en la audiencia que desarrolló el pasado fin de semana. Y allí pues se menciona que los desconsejeros utilizaban estas aplicaciones, además de WhatsApp, Signal, Telegram, y con grupos de chats denominados Buros 2.0, rutinas no sé qué, Jiu-Jitsu, en fin. También utilizaban alias o sinónimos. Por ejemplo, Augusto Verdugo utilizaba el seudónimo Mónica Earl, Eduardo Francolor Justiciero, Yadira Saltos Minerva, para ocultar su identidad. ¿Por qué alguien en un chat tendría que ocultar su identidad? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué? Al menos que estés haciendo cosas raras o estés conversando o no quieras que te identifiquen por algo. En todo caso, en estos chats los ex consejeros hablaban de planificación estratégica para designar autoridades, presentar carpetas, solicitar cargos, conversar con asambleístas. En uno de los chats están las conversaciones de Mónica Earl con Queen Bee sobre la posesión del superintendente de bancos. Y bueno, allí también se piden algunos cargos a cambio de demorar, por ejemplo, el tema de la posesión en la asamblea. Tantas cosas que se han dicho y que realmente, más allá de lo que puede investigar la fiscalía en este presunto delito, dicen mucho, ¿no? Del manejo de que se le está dando al Consejo de Participación Ciudadana, los intereses de ciertos grupos. Bienvenido, Juan Esteban, gracias por acompañarnos. Juan Esteban fue consejero del Consejo de Participación Ciudadana y salió justamente en un juicio político que le impuso la Asamblea. eh, y bueno, él ya denunciaba de estos manejos terribles que se han dado. ¿Cómo vemos ahora que se revela todo a través de estos chats que revela la fiscalía? Un gusto estar contigo hoy día, Vero. A ver, no es que hay indicios de delitos, está clarísimo. Mira, primero, requieren unos puestos para la superintendencia de bancos que son unos puestos importantísimos. Por ejemplo, el Claro, sub, claves. claro, por ejemplo, el responsable de lavado de dinero. Ya lo vamos a ver con un poco más de profundidad. Hay un tráfico de influencias espectacular, o sea, impresionante. Hay indicios de cohecho, pero clarísimo, si usted pide cargos a cambio de puestos, eso es cohecho. Pero no solo eso, también hay obstrucción de la justicia. Mira, me gustaría leerte, de hecho, un chat de Yadira Saltos el día en que allanan el Consejo de Participación y ella habla con Ajiko Mote, que es el alias de Correa. Así es. Yadira Saltos dice, están allanando el Consejo, llegando, todos los equipos se quieren llevar. Ajiko Mote, Correa dice, ¿en serio? Yadira Santos dice, sí, ahorita, con las justas no entré, mi asesora va a votar todo por detrás de la ventana. Entonces, claro, eso es obstrucción de la justicia, claro, como una casa.
Entonces aquí, ¿cuál es la conclusión que yo te quería exponer, Vero? Eh, Hay códigos, hay modus operandi de los grupos de delincuencia organizada Ujú. que se apoderaron, que fueron asumidos por un partido político. Entonces ahora debemos hablar claramente lo que todo esto revela de un cartel político. Estamos ante un cartel político que opera bajo el nombre de Revolución Ciudadana. Ahora, frente a esto, y bueno, mientras la Fiscalía hace su trabajo, ¿qué podemos decir del Consejo de Participación Ciudadana, de lo que ha pasado, de lo que no ha pasado, porque justamente ha sido controlado o pretendido ser controlado por grupos políticos, en este caso por la Revolución Ciudadana? Bien, ahí lo que te podría decir al respecto es lo siguiente. Mira, Eh, vamos a leer, si quieres, los cargos que se solicitaron, porque son muy contundentes en la superintendencia de bancos. Pero antes, mira, yo estoy hablando de un cartel político. ¿Cuál es, en qué se, cómo se define un cartel? Un cartel es un grupo de entidades criminales que llegan a acuerdos para cuatro cosas. Primero, protegerse mutuamente. Ay. Dos, coordinar sus acciones. Tres, repartirse instituciones o territorio. Y cuatro, para cometer ilegalidad. Y eso es justo lo que pasó aquí. Y el epicentro del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque desde ahí se elegían las autoridades para distintas instituciones. Si usted quería repartirse instituciones, controle el Consejo de Participación. Por eso era importante sacarme. Entonces, miren lo que dicen aquí. Por ejemplo, esto es presuntamente Andrés Arauz, que trabaja en un chat con Augusto Verduga. Y le dice, hermano, le vamos a ayudar a Raúl González desde la Asamblea, pero necesitamos pocas cosas claves de parte de él, pero necesitamos pocas cosas claves de parte de él. O sea que ahí está el toma y daca. De los 50 cargos de libre remoción, Deme necesitamos cuatro. cuatro. Ajá. Increíble. Pero además cuatro gordos, ¿no? Claro. Dirección de trámites legales, dirección de infraestructura y operaciones, es decir, TICs, tecnologías de Ujú. información, dirección de estudios y gestión de la información, las bases de datos, y subdirección de riesgo de lavado de activos. Entonces se estaban repartiendo las instituciones de la manera más contundente. Ahora, ¿cómo entender esto de la demora de la posesión del superintendente de bancos y bueno, por qué nombrar a uno y no a otro? O sea, ¿para qué le serviría a cierto grupo de poder tener, por ejemplo, una superintendencia de bancos? Bueno, mira, aquí lo que te puedo decir es que justamente estamos viendo los tentáculos, el alcance de los tentáculos del cartel. Y empieza el epicentro, está en el Consejo de Participación, pero se va hacia la Asamblea. Y aquí te tengo, por ejemplo, otro que además es muy divertido. Esto es Mónica Elt, es decir, Augusto Verduga. Eh, él habla aparentemente con Andrés Arauz. Le dice, ¿qué fue, bro? Perdón, me escribió Suad Mansur. Me escribió Suad Mansur, me convoca a una reunión con el Mashi mañana a las 6 a.m. para tratar el asunto de la super de bancos. Supuestamente, Augusto Verdugo era una persona neutra. Te voy a decir una pequeña obviedad, un pequeño paréntesis de una obviedad. Ellos habían proclamado a los 20 vientos de que eran neutros, de que eran neutros, de que ellos Claro, no operaban con Revolución Ciudadana. Ellos les mintieron a sus votantes, les vieron la cara de bobos, diciéndoles que eran neutros, que eran pero neutros, que hacían eran campaña neutros. con el correísmo. Pero hacían campaña con el Claro. correísmo, pero ahora se ve aquí que coordinaban con el correísmo. O sea, aquí él lo acepta. Pero luego viene lo más heavy. Mira lo que le responde a Andrés Arauz. Le dice dos cosas. Por favor, la denuncia para el caso TCE es crucial. Por favor, no te descuides de eso. ¿A qué se refiere? En otro chat se revela que ellos le querían poner una denuncia penal a una jueza para amedrentarla, presuntamente, para que la jueza sienta miedo de De no que no falla condenarles en contra de ellos, ¿no? en contra de ellos. Ujú. Y luego le dice lo siguiente, respecto de los otros tres conjueces, ya tenemos estrategia para cada uno, que afortunadamente no requieren denuncia penal. Sí le pedí a Suad. Verónica, perdón, Veloz quiere acelerarse y dejarle posesionado. Es decir, estaban actuando sobre los jueces. Querida Verónica, uno no actúa sobre los jueces de ninguna manera si una persona espera que sean independientes y neutros, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí es el cartel operando de manera regular por fuera del Consejo de Participación. ¿Para qué debería pasar, Juan Esteban? ¿Y usted cómo se siente al ver que en estos chats se estaba fraguando también su salida del Consejo de Participación Ciudadana? Casi como una condecoración, te soy franco, mira, hay un criminal que me parece lo peor de este país, que es Jorge Glass. Él ha sido condenado
ha coordinado ilegalidades en todo el país, es lo peor de la política ecuatoriana. Y Y su mira lo que abogado hizo. llegó a ser consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Sí, Revolución Ciudadana junto con el apoyo del Partido Social Cristiano y Construye, no nos olvidemos que Construye estuvo ahí votando y de hecho, aquí viene lo importante, Yolanda Nacisa de Jesús Salgado, repito, Yolanda Nacisa de Jesús Salgado era la asesora del bloque de Construye y al día siguiente laboral de que a mí se me destituye, le pone Viviana Veloz a la asesora del bloque de Construye en la terna para el Consejo de la Judicatura. O sea, más claro el agua, ¿no? Ahora bien, mira este chat que dice Andrés Arauz, a un chat que se llama Jiu-Jitsu. Hola compañeros, hoy día pude conversar unos minutos con nuestro compañero Jorge Glass, con su equipo de abogados. Se emocionó mucho al saber que salió Guarderas y que cambió la correlación de fuerzas dentro del Consejo. También que entró Franco Colón. Les traslado su saludo a ustedes. Entonces, mira, si es que yo he sido el abogado de Jorge Glass, qué orgullo. A eso hay que dedicarse porque tenemos que ser enemigos de los corruptos criminales que están en la roca. Entonces me siento bien, pero esto eh, pone de relieve que este cartel también operaba con otros grupos que también no responden a los intereses del país, como son Construye y el Partido Social Cristiano. Y bueno, Especialmente me duele Construye, ¿no? Supuestamente Construye son limpios, pero ellos votaron, ellos de ahí hablaron con el correísmo y coordinaron bonitamente. bueno, es complejo. Todo esto sale, Juan Esteban, mientras estamos los ecuatorianos a la expectativa de una segunda vuelta electoral. La pregunta es, ¿qué está en juego con todo esto que está apareciendo? Bueno, que el cártel se apodere del Estado ecuatoriano. Mira, yo siempre he dicho, respecto a Jorge Glass, dije que Jorge Glass es Al Capone, solo que Al Capone que se dio cuenta que mejor que ser gángster Así, así de era heavy ser. lo mencionas. Sí, 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 sí. Sin ningún pelo en la lengua. Jorge Glass es como Al Capone si Al Capone se hubiera dado cuenta que en vez de ser gángster era mejor ser político. O sea, si Al Capone tenía un poco más de lucidez y se daba cuenta que era mejor llegar a la Casa Blanca y no ser jefe de la mafia italiana, eso es Jorge Glass. Es una mafia. Aquí tenemos carteles, ¿no? En América del Sur tenemos carteles. Es el equivalente a lo que en los países anglosajones dicen mafia. Estamos a las puertas de que, de ese cartel político, se apodere del Estado ecuatoriano. Y me duele porque hay una cantidad de personas que piensan que entre ese cartel y el actual gobierno son iguales, que las cosas malas que ha hecho el gobierno son iguales a las cosas malas que hace el cartel, y que entonces se puede votar neutro. No lo siento. Este gobierno, yo he estado en desacuerdo y le he criticado de la manera más bárbara, o sea, he ido a medios a criticarle, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea equivalente a lo que ocurre por el cartel. Entonces, estamos a puertas de que el cartel gobierne el país y eso con el apoyo de una dolorosa, enorme cantidad de ecuatorianos. Bueno, eso lo dice Juan Esteban Guarderas. Ahora, hablemos de otro tema en estos minutos que nos quedan, porque este era el tema inicial. La verdad que cuando se arma la agenda, pues se tiene una reunión de coyuntura y dice, bueno, veamos a quién invitamos. Y Juan Esteban Guarderas justamente solicitaba la remoción inmediata de delegados del Consejo Nacional Electoral por irregularidades en el proceso de votación. Ha detallado usted que se han identificado posibles alteraciones en al menos 9.939 actas electorales. Esto es gravísimo, pero ha pasado un poco desapercibido por toda esta maraña de cosas que pasan aquí, que nunca nos aburrimos, pero bueno, ese era el tema inicial que lo habíamos llamado a Juan Esteban Guarderas y que quisiera que nos cuente un poco sobre esto que considero es muy grave también. Sí, a ver, yo no soy el único que lo denunció. Para que tu público lo tenga claro, ¿por qué pude yo denunciarlo? Porque yo fui funcionario electoral. Yo fui asesor de Luis Verde Soto, ¿vale? Ujú. Y entonces, como era funcionario electoral, de hecho, Luis Verde Soto, en su calidad de consejero electoral, junto con Enrique Pitt, el actual vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, ellos denunciaron fraude. Ellos, las autoridades electorales denunciaron que hubo fraude, a pesar de que hubo observación internacional, a pesar de que Diana Tamain dijo que esas elecciones fueron perfectas, a pesar de todo eso, en las elecciones del 2019, autoridades electorales dijeron que hubo fraude. Bueno, quien hizo esa documentación fui yo. Quien hizo la documentación de esa denuncia fui yo. Entonces yo tenía un poco el bagaje de cómo investigar, de dónde De ir, de dónde acuerdo. ver,
de cómo ven el fraude. Pero no soy el único. Mira, el colectivo Defiende tu Voto, donde está Óscar Ayerbe, Anabel Chacón y Néstor Marroquín, entre otras personas, tienen una documentación impresionante. Y no solo ellos, sino que la Asamblea Indígena Iberoamericana también ha logrado tener una documentación que los otros dos grupos, incluyéndome, no teníamos, y que también demuestran que hubo fraude. Entonces, el Consejo Nacional Electoral ha dicho que yo no tengo la base legal ni técnica para decir que hubo fraude. Y yo lo que les he respondido es, sí, tal vez, lo siento, pero es que yo tengo la base documental. Es decir, yo no necesito ser el mayor experto del mundo en el momento que tengo documentos que demuestran el fraude. Entonces, aquí viene lo más importante. La gente dice, pero controlen el día de las elecciones. Yo les digo, no. Nosotros no queremos ser María Corina Machado. María Corina Machado dijo que hubo fraude después de que se proclamó el ganador. Y eso está mal, porque aquí hay una política de hechos consumados. El Claro. momento en que el Consejo Nacional Electoral dice que hay ganador, en las Ya no hay urnas nada que ya hacer. no hay nada que hacer. Y por más que se detecten después ilegalidades, las urnas no suelen abrirse. Entonces, mi posición era decir, la única garantía que tenemos es que haya gente proba en el Consejo Nacional Electoral. Entonces publiqué una lista de los recintos y de los lugares geográficos en donde se concentra la mayor cantidad de fraude, en específico las provincias de Manabí, Guayas, Pichincha y Chimborazo. Y exactamente en qué recintos, en qué parroquias, en qué cantones, para que esas autoridades sean cambiadas. Obviamente el Consejo Nacional Electoral no me ha hecho caso, pero ojalá que ponerles la lupa encima a esos funcionarios les ponga un poco nerviosos para que sepan que no pueden hacer lo que les dé la gana, ¿no? Un amigo oyente, por ejemplo, dice, ¿por qué no solicitan una auditoría informática del sistema del CNE? ¿Por qué no se ha hecho eso? Lo hemos solicitado 1000 veces. El problema es que, a ver, miren, yo incluso tengo un libro sobre el tema del fraude. Le he puesto a Diana Tamaín 6 denuncias sobre irregularidades, 6 denuncias penales sobre irregularidades. ¿Ah? Yo fui el que destacó que, a ver, para su público, Diana Tamain puso como director de procesos, director nacional de procesos electorales, a un ex convicto que estaba en la cárcel de La Tacunga con 9 años de prisión por falsificación de documentos públicos, el señor Luis Doyo, que luego, mientras era director nacional de procesos electorales, confesó ser parte de la trama del caso Emperador. Él confesó, estuvo en la cárcel, él sale de ser director nacional de procesos electorales de Diana Tamain a estar a la cárcel otra vez de La Tacunga. Wow. Bueno, quien denunció eso fui yo. Entonces hemos denunciado todo. El problema es que los partidos le protegen a Diana Tamaint. ¿Y por qué los partidos le protegen a Diana Tamaint? Porque es el mayor acolite de todas las ilegalidades. Mire, no solo Diana Tamaint, o sea, el Consejo Nacional Electoral, obviamente a Diana Tamaint le favorece el principio de inocencia, pero el Consejo Nacional Electoral es el acolite de todos los partidos. El Consejo Nacional Electoral permite que por ejemplo, mira, Verónica, las primarias. Dime tú unas primarias que sean mínimamente democráticas. ¿Quién tendría que No controlar existe. eso? Ya, no existe. ¿Quién tiene que controlar eso? Que las democracias sean mínimamente reales. Es el Consejo Nacional Electoral. Les acolitan. El que tendría que controlar las cuentas, tanto de la vida cotidiana, anuales, de los partidos políticos, como las cuentas de campañas del Consejo Nacional Electoral. Les acolitan, no les ponen los juicios. Quien tendría que haber controlado que no haya pre-campaña, el Consejo Nacional Electoral. Como el Consejo Nacional Electoral no le fiscaliza a los partidos políticos le protegen a, a las actuales autoridades del Consejo Nacional Electoral. ¿Para qué Obviamente. esperar de esta segunda vuelta con esto que se denuncia en honor a la transparencia, a tener, a garantizar un proceso electoral que realmente los ecuatorianos confiemos? Ninguna garantía, al contrario. Mira, Esto de los celulares que sacó el Consejo Nacional Electoral, que ha sido polémica de que, bueno, no vamos a poder tomarle foto a la papeleta para evitar extorsiones, por ejemplo. a ver, sobre eso te puedo decir una cosa. Yo estuve a cargo de una investigación de narcopolítica que le hice con el apoyo de Cooperación Internacional. O sea, yo era el que hacía la Ujú. investigación. Yo me fui con seguridad a Esmeraldas, Río Verde, a Muisni, Quirindé. Zonas calientes. Perdón, sí, sí, yo me fui personalmente a San Lorenzo a investigar sobre narcopolítica. Y en ese caso, ahí lo que vi es lo siguiente, Verónica, mira, es fundamental el tema de la foto en las papeletas. ¿Por qué? Porque, al menos en San Lorenzo, lo que ocurría es que cerca del recinto se paraba un grupo afuera de un carro con reggaetón y un fajo de billetes. Y tú te acercabas y tenías que tomarle una foto al voto a favor de un candidato y al lado tu cédula con tu celular. Entonces tú ibas y a estos mafiosos les mostrabas la foto de tu celular al lado de la papeleta marcada por el candidato y ellos te daban $20. Wow.
Eso es la una. Y lo otro, lo que ha ocurrido en Manabí, específicamente, por ejemplo, cerca del cartón de Montecristi, es que los grupos de delincuencia organizada van con las pistolas y les apuntan, les encañonan a las familias y les dicen, o mañana ustedes nos muestran que han votado por estos candidatos, o ustedes reciben pistola, reciben ¿Qué plomo. denuncias de esto, formalmente hablando? ¿Quién va a querer denunciar eso con nombre y apellido y irse de paso a la tumba, pues? O Bueno, sea, lo siento, ahí tenemos, o sea, eso es lo que dice Luisa González, es que nadie ha denunciado, es que nadie ha denunciado. ¿Ah, sí? Pues ya está detectado por la policía estas irregularidades y yo mismo las he constatado en mis investigaciones, pero ella dice es que no tienen que denunciar. ¿Y quién va a denunciar? ¿Ah? ¿Qué familia en Montecristi va a tener, va a cometer el suicidio de claro. denunciar a las bandas que les extorsionan y les vacunan de esa manera? Es lo mismo que las personas que pagan vacunas, lo siento. ¿Quién denuncia las vacunas? Directamente se pueden ir a la tumba, pues. Así es. Entonces, eso es lo primero. A mí me duele que, aunque eso se haya denunciado hace tiempos del Consejo Nacional Electoral, a regañadientes Mm. lo ha hecho ahorita. Eh, pero eso es fundamental. Y ahora tú dices, ¿qué garantías de cara a las próximas elecciones? Absolutamente ninguna. Miren, yo creo que estas elecciones van a ser truchas. Y lo digo porque hay una frase que se le atribuye a Einstein que dice que la definición de la locura es hacer las mismas acciones esperando resultados diferentes. Así es. Ahorita estamos haciendo exactamente lo mismo que en la primera vuelta, con las mismas autoridades que no pudieron procesar, que no pudieron castigar, sancionar, investigar el fraude de 2019, hubo irregularidades en otras elecciones. Enrique Pita encontró un centro de cómputo ilegal en el 2023. A esas personas ni siquiera les enjuiciaron por fraude en caso de tentativa, nada. Y todo eso nosotros con esas mismas autoridades Wow. pensamos que vamos a tener un proceso seguro. Lo siento, la definición de la locura. Bueno, está algo muy grande en juego que es el futuro del país. Yo quiero agradecerle a Juan Esteban Guarderas, quien fue consejero del Consejo de Participación Ciudadana, hoy hablando de dos temas importantísimos. Esto que revelan los chats extraídos del celular de Augusto Verduga, en donde hay alias y todo un complot para, bueno, poner, sacar autoridades, controlar la justicia, etcétera. Y también este tema de, bueno, irregularidades en las actas, en las votaciones, y que Juan Esteban nos dice no confía en estas elecciones ni en las elecciones que se dieron en primera vuelta. Muy grave.